Bien, hermanos, ya hablamos al Señor, adoramos al Señor, ya vamos a predicar la palabra de Dios. Quiero que me acompañen, hermano, en el libro de los Salmos. Gracias te damos, Padre, por tu palabra en el nombre de Jesucristo. Bendícelo, Señor. Aleluya. Salmo capítulo 40. Verso 11. Amén. ¿Qué dice? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos la palabra de Dios. Jehová, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. El tema se llama ¿qué hace la verdad en nosotros? Como subtítulo, ¿qué está haciendo la palabra de Dios en tu vida? Veamos, estudiemos la palabra de Dios. La palabra llegó a tu vida, la verdad llegó a tu vida, y vamos a ver lo que ha estado haciendo desde que tú tienes la palabra de Dios, desde que tú tienes la verdad de Dios en tu vida, ¿sí? Dice, no retengas, Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. El verso 2 dice, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades, yo no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Entre todas esas cosas que te han sucedido, Dios te ha guardado. Amén. Dios te ha guardado por su palabra. Porque sí, la palabra tiene un poder terrible, pero muy grande. Amén. No hemos quizás alcanzado a entender y a comprender el poder grande y maravilloso de la palabra de Dios. Él habló. Amén. Y fueron hechos los cielos y la tierra. Amén. Aleluya. Hagas esto y se hizo. Hagas esto y se hizo. Amén. Qué tremendo poder tiene la palabra de Dios. Es la verdad en ti que te protege y te ha protegido. Mucho te ha protegido, Señor. ¿Sí? Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. El salmista dice, no retengas de mí tus misericordias. ¿Cómo oras tú? Señor, déjame sentir tu misericordia en todos los días de mi vida, porque en todos los días de nuestra vida necesitamos a Dios. Amén. En todo momento necesitamos la protección de Dios en nuestras vidas. Amén. Miren lo que dice tantito adelantito en el capítulo 43, en el verso 3 y 4. Amén. ¿Qué dice ahí? Te envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. El salmista le está pidiendo, hermano, que está pidiendo vindicación y liberación. Dice, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán y me conducirán a tu santo monte. ¿Cuál es la luz de Dios y cuál es la verdad? Palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sí. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entonces la luz de Dios, la verdad de Dios, cuando te guían, cuando nos guían, nos van a conducir al santo monte de Dios, a las moradas eternas. Amén. Aleluya. Hablando del monte de Dios. Amén. Sí. No al monte físico, al monte espiritual, a gloria eterna. Amén. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo.
Si hay alegría, es de Dios. Amén. Y si hay gozo, es de Dios. Ese gozo que siempre permanece. Ese gozo que siempre está en nuestras vidas, hermano. Amén. Aleluya. Y que debe estar siempre. Siempre. El gozo de Dios nunca debes. Es tu fortaleza y nunca debes de dejarlo, hermano. Amén. De verdad. De verdad. Ayer yo me reía con los niños de 8 o 10 años. Hasta lloraban. Estaban enseñando la guitarra. Estábamos hablando de las cosas que hacen los niños. Están aprendiendo a la guitarra. Y están avanzando, qué bueno. Gloria a Dios. Están avanzando. Y yo veo la inocencia, hermano, en los niños. Porque la verdad de Dios está en los niños. Amén. Y debe estar también en los grandes. Amén. Sí, porque si nos protege, la palabra aquí nos dice que Él nos guía. Él nos va a guiar hasta las moradas eternas. Entonces, la verdad en ti, la verdad en nosotros, nos está guiando hasta allá. Y nos va a guiar hasta allá, hermano. Si no desmayamos, si no claudicamos. Amén. Ven otra cosa que hace la verdad de nuestras vidas. Juan 8, 31 y 32. El libro de San Juan 8, 31 y 32. Amén. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieren en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra nos liberó. La palabra nos liberó. Si ustedes permanecen en mi palabra, le dijo a los judíos, seréis verdaderamente mis discípulos. Porque van a conocer la verdad y esa verdad los va a hacer libres. Amén. Ellos pensaron que estaban hablándole de una libertad física. Porque le dijeron, somos linaje de Abraham. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo es tú seréis libres? Pero ¿de qué deben ser libres? ¿De qué? El Señor estaba diciendo ¿de qué? Espiritual. Liberación espiritual, hermano. Jesús nunca animó a sus discípulos a poner su confianza solo en la fe o en las experiencias pasadas. Si permanecieres en mi palabra, es la única justificación para tener confianza en la salvación. Los genuinos discípulos de Cristo siguen obedeciendo las palabras de Cristo. Solamente lo hacen, hermano. En el contexto del conocimiento humano son verdaderas muchas cosas, pero solo hay una verdad que librará a las personas del pecado, de la destrucción y del dominio de Satanás. La verdad de Jesucristo que se encuentra en la palabra de Dios. Estas son algunas observaciones sobre la verdad. Bien, las Escrituras, sobre todo la revelación original de Cristo y los apóstoles del Nuevo Testamento, dan testimonio de la verdad, que libera del pecado, del mundo y de los poderes demoníacos. No se necesita revelación adicional de la verdad para completar o hacer más suficiente el Evangelio de Cristo. La verdad salvadora la revela a Dios solo por el Espíritu y no procede de ninguna persona ni de la sabiduría humana. Viene de parte de Dios para tu vida, hermano, para librarte de las ataduras del pecado, de la esclavitud a la cual estábamos antes nosotros. Amén. ¿Sí? Y ahora vemos mucha gente esclavizada en el pecado, tan esclavizada que se les hace imposible ser libres de esas ataduras del pecado. ¿Sí? Lo estamos viendo en la juventud. Qué terribles son las ligaduras de los vicios, muy tremendas, muy fuertes, hermano. Y si no entra Dios ahí en sus vidas, no va a posible ser liberados. Solamente Él puede liberar. Amén. 17:17 de Juan 17. Amén. Al 19, ¿qué es? 17, 19. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Cómo te puedes santificar, Jorge? ¿Cómo podemos santificarnos? La palabra es la que es la verdad. La palabra de verdad nos santifica.
Si alguien no cree en la verdad, si alguien no escucha la verdad, si alguien no pronuncia la verdad, si alguien no está atento a la verdad, ¿habrá santidad? No. Claro que no. ¿Qué significa santificar? Apartado para Dios. ¿Qué más? Santificar quiere decir santo, separarse del mundo. ¿Sí? Cuando Jesús iba a ser crucificado, antes de su crucifixión, les pide que sean santos para adorar. Dice: un pueblo santo separado del mundo y del pecado para adorar y servir a Dios. Debe separarse a fin de estar cerca de Dios, vivir por Él y ser semejante a Él. Esa santificación se logra por su devoción a la verdad que les ha revelado el Espíritu de verdad. La verdad es tanto la palabra viva de Dios, el verbo, Cristo es la palabra, como la revelación de la palabra escrita de Dios. La palabra te libera. Has estado atado muchas veces. Has estado con muchos problemas. Y cuando el Espíritu te guía a que eche mano de la vida eterna, agarra la palabra de Dios y empiezas a buscar. Y allí encuentras el problema que va a ser solucionado. O la solución a tu problema para que no. Porque Dios tiene solución para todos tus problemas. Pero tienes que buscarlo con fe, creyendo que Dios te va a liberar, creyendo que eres hijo de Dios. Aleluya. Bendito Dios. 1 Pedro capítulo 1, verso 22. ¿Qué otra cosa si la palabra en tu vida? 1 Pedro 22. A ver. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pregunto, ¿cómo es que tú puedes saber si la palabra te está purificando? ¿Cómo puedes tú saber si la palabra de Dios que estás escuchando, que la estás haciendo, te está purificando? Porque hay cambios en nuestra vida. ¿Por qué hay cambios en nuestra vida? ¿De qué manera? Si es que en verdad la palabra de Dios se está purificando, hermano, tiene que haber un resultado. La respuesta está ahí mismo. La obediencia a la verdad. Esa es una. La otra está también ahí. Que nos amemos los unos Si tú no amas como Dios te lo está mandando, entonces que tu alma todavía no está purificada. Porque puedes no estar obedeciendo a la palabra, hermano. Puedes no estar obedeciendo a la verdad. ¿Sí? Ahora, si estás tú permitiendo la purificación de tu alma, vas a estar, se va a ver con tu obediencia. Ahora, el amor fraternal no fingido, de corazón puro, ¿sí? Otro dice, pero dice, ámense unos a otros entrañablemente. ¿Qué significa entrañablemente? Las entrañas del corazón. Hermano, si no lo hacemos de esa manera, ni estamos obedeciendo a la verdad, ni estamos siendo purificados por la verdad, por la palabra. ¿Y saben qué? Venimos a ser hipócritas. Venimos a ser unos hipócritas que creemos que ya con tener la palabra, pero sin obedecer y sin amar, ya estamos
ya pasamos la prueba, ya estamos siendo purificados. Tiene que haber obediencia en tu palabra y tiene que haber amor en ti, hermano. Tienes que no guardarte ese amor, tienes que mostrárselo a los demás. ¿Sí? Si yo le digo a la hermana, te ama a tu esposo. No amas a tu esposo. ¿Sí? Vamos a preguntarle al esposo. Esposo, te ama tu esposa. ¿Sí? Vamos a preguntarle a él. A ver si es cierto que sí. Porque donde existe la prueba más grande, el amor tiene que ser en la familia. ¿Sí, no? Estamos pasando por alto la verdad de Dios y la purificación de nuestras almas, hermano. ¿Y de eso de qué te va a servir si no eres obediente a la verdad? De nada te va a servir, hermano. Tienes que estar dispuesto a que la palabra te purifique, pero tienes que estar obedeciéndola mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo no nacidos, renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, nacidos de nuevo por el Espíritu de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas ¿para cuándo permanece la palabra de Dios? Es para siempre. Amén. Pero mire, hermano, ¿qué hacen los malvados con respecto a la verdad? Los malvados o los malos de la que de Dios. ¿Qué hacen ellos? Veamos aquí, vamos a ver buscar en el libro de Isaías, en el capítulo 59, verso 14 y 15. Lo tenga, dígame. A ver. Dice, y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. ¿Qué le desagrada a Dios? A Dios le desagrada, hermano, la injusticia. ¿Por qué? Porque la justicia se retiró, pues el derecho se retiró y la justicia se puso lejos. ¿Con qué tropezó la verdad en la plaza? Porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Le dan el pago al que se apartó del mal y lo pusieron en la cárcel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la verdad fue detenida. O sea que el justo va a la cárcel porque no hay juicio correcto. ¿Sí? Está en la cárcel pero es inocente porque la verdad fue detenida. Así es. Ellos la rechazan. Esa persona la rechazan. La verdad no está para ellos porque la desprecian. Porque la desprecian. ¿No sabe usted alguien que rechaza la palabra? Que rechaza la verdad. Hay mucha gente, incluso en uno de nuestras familias, puede estar rechazando la verdad. No quiero oír la verdad. No me interesa la verdad. ¿Cómo es que no quieren saber la verdad? Si la verdad los va a hacer libres, la verdad los puede llevar a conocer las mansiones celestiales. Y no quieren eso.
Pero ¿cómo? Dice, vamos a ver Romanos 2:8, que también habla sobre eso. Romanos capítulo 2, verso 8. Amén. ¿Qué dice? Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Está hablando, hermano, de que va a haber un juicio de Dios para todas las personas. Dice el verso 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. 7, vida eterna a los que perseverando en bien, perseverando, dime conmigo, perseverando. Perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos. ¿Qué son contenciosos? Peleoneros, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. La rechazan, no obedecen la verdad. Pero ¿de quién va a venir la ira y el enojo? De Dios va a venir. Los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Si alguno conoce a alguno que sea contencioso, que tenga cuidado. Por montones. Mucha gente es peleonera. Pero el pueblo de Dios. Habrá gente de Dios que es contenciosa, que es peleonera. ¿Y a quién sí le obedecen? ¿A quién sí obedecen ellos? No obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Sí? Que en tu corazón nunca obedezcas a la injusticia. Tu corazón tiene que estar limpio por la palabra de Dios. Dios quiere limpieza en ti. Y solamente la palabra de Dios lo puede hacer en tu vida. Te limpia, te fortalece, te da esperanza, te da vida. Solamente la palabra de Dios. Solamente la verdad de Dios. Jeremías 9, 5 y 6. Capítulo 9, versos 5 y 6. Que lo tenga de Jeremías capítulo 9, versos 5 y 6. Amén. ¿Qué dice? Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira. Se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores, no quisieron conocerme, dice Jehová. Por muy engañadores no quisieron conocerme. Esto, hermano 9:4 dice, guárdese cada uno de su compañero y ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Y dice la escritura en el contexto, hablar verdad cada uno con su prójimo. Es el contexto de esto. ¿Sí? ¿En tu corazón hay mentira? Santo Dios. No me contestes, hermano. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira. Se ocupan de actuar perversamente. ¿A qué se acostumbraron? Y es una costumbre. Dijo Jesús a los judíos, ¿cómo pueden hablar lo bueno si son malos?
¿Cómo pueden hablar lo bueno siendo malos ustedes? ¿Por qué en mi palabra no hay calidad en vosotros? Por eso, porque no hay cabida. Porque se acostumbraron a hablar mentiras. Y se hacen amigos o hijos de su padre el diablo. Así se hacen amigos del diablo. Ellos no hablan la verdad, porque su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron conocer a quienes no quieren conocer a Dios. Están viviendo en medio del engaño, su morada, están viviendo en medio del engaño. ¿Qué tremendo es esto? Otra más tremenda. Vamos a ver Hechos 20, 28. Hechos 20, 28. Al 30. Hechos 20. 20, 28. Al 30. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Hasta qué? Sí. Oh. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ahí está una situación muy difícil y muy tremenda. Fíjate lo que el Espíritu Santo está hablando a través de Pablo. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hablan cosas perversas. Esto es muy significativo, porque la apostasía va a ocurrir dentro de la iglesia profesante. ¿Sí? ¿Y cómo podrías sustraerte al engaño de los que se levantan de esa manera, como dice la Escritura, de la gente perversa? Que hablen cosas perversas, pues, hombres que hablen cosas perversas. ¿Sí? Cientos hablando de los ministros. Porque dice, por tanto, mirad por vosotros, por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ustedes son un pueblo de Dios, pueblo rescatado por la sangre de Cristo, le pertenecen al Señor. Ahí se lo tienen y dicen, oye, mami, sus ovejas, no, pues no son mías, son del Señor. A mí no me digan que sean mal cuidadas, pero son del Señor, no son mías. Amén. Fíjate bien, ¿cómo van a entrar estos lobos rapaces? ¿Cómo los podéis distinguir? Por sus frutos, ¿verdad? Porque, pero ¿cómo es que el engaño penetra en el corazón de mucha gente? Y son arrastrados. Porque no conocen la palabra. Porque no conocen la palabra. Pero también habrá otras cosas. Van a haber cosas tremendas que van a hacer estas gentes, hermano, para engañar a la congregación. Es muy importante pedir discernimiento. Es muy necesario, hermano, para que tú distingas entre luz y luz. ¿Sí? Porque si Dios es luz, también Satanás se disfraza como ángel de luz. Y también sus ministros. O sea, Dios, es una responsabilidad que nos deja el Señor a nosotros, de saber y discernir quién te está hablando la palabra de Dios. Mire este comentario está muy bien. Movidos por la ambición de edificar su propio reino, por amor al dinero, al poder o a la popularidad, los impostores en la iglesia pervertirán la verdad del evangelio original, como se encuentra en el Nuevo Testamento, al repudiar o hacer caso omiso de algunas de sus verdades fundamentales. Segundo, añadirles ideas, filosofías y psicologías humanistas. 3, al mezclar las doctrinas y prácticas del Nuevo Testamento con cosas tales como la enseñanza de la nueva era. La nueva era. Sí, eso está viendo mucho, hermano. Hasta música esa, y la gente se embota los sentidos con esa música de la nueva era. El ocultismo y el espiritismo.
y el tolerar la conducta inmoral contraria a las normas de justicia de Dios. Es evidente que tales lobos entraron en el rebaño y socavaron la doctrina y la práctica apostólicas en Éfeso. Las cartas pastorales revelan que en toda la provincia de Asia había comenzado a tomar ímpetu un rechazo general de la enseñanza apostólica. Ahora, bien, los obispos, pastores y ancianos de la iglesia siempre deben permanecer sensibles y en estado de alerta por los creyentes de su congregación que no están fervientemente entregados al mensaje original de Cristo y los apóstoles. Deben estar tan unidos al Espíritu Santo que se preocupen con afán y con lágrimas por su pueblo, sin dejar nunca, ni de día ni de noche, de advertir al rebaño acerca del peligro que enfrentan y siempre señalándoles el único fundamento seguro, Cristo y su palabra. De esos tiempos estamos hablando, hermano. Tengan cuidado. Yo los he dicho, yo los he presentado aquí a gente como hijos del diablo. Y los que me dicen, como me responden como hijos del diablo, unos hijos del diablo fueron por ahí, les dije, ¿saben qué? No, cuidado, tienen que tener mucho cuidado. Hay gente que en su deseo de que se conviertan las almas, arropan a cualquiera. Y no. Mucha gente que trae cosas horribles, ¿no? Tremendas, quieren que el ministro los ministre, que ore por ellos, pero no hay un, ¿cómo se llama? Un tanto por ciento, no puede decir un tanto por ciento, pero no hay un signo, una señal de que estén arrepentidos. No hay. Entonces tienen que tú ores por ellos, pero ellos no se arrepienten. Entonces es gente que quiere entretener al ministro. El diablo siempre busca entretener a los líderes, usando a gente que no es convertida, que de hecho ni se va a salvar, de hecho no tiene nada que hacer en la iglesia de Cristo, porque son gente que está estorbando el evangelio de Dios. La escritura registra que algo estaba estorbando, ¿saben? Aquel que se volvió ciego, más bien aquel hombre, el hijo de Dios, me parece que fue Pedro, que le dijo, ¿hasta cuándo trastornarán los caminos de Dios? ¿Se acuerdan? Que luego ciego, Elimás, ¿sí? Era un mago. Entonces este tipo de gente, hermano, quiere trastornar los caminos de Dios, estorbar el avance del evangelio, estorbar el avance del Hijo de Dios, que se esfuerza en buscar el rostro del Padre, que se esfuerza en buscar la presencia de Dios, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, hermano, esta gente tuerce la palabra de Dios, pero dice la escritura que para su propia condenación. Pero a esas personas no les interesa que se pierdan los demás. Ellos están perdidos, se pierdan los demás. O sea que no son de Dios, pues. Otros la suprimen. Romanos 1:18. No la dicen, la verdad. Romanos 1:18, 19. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Qué dice ahí, hermano? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Hasta Dios. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Versículo 20. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ellos se profesaban ser sabios. Sí.
pero se hicieron necios. Aquellos la torcieron y estos la suprimen. ¿Por qué? Por causa de eso, ¿qué hace Dios? Desde el cielo, ¿qué hace Dios desde el cielo? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Sabiendo la verdad, la detienen, no la dicen. Y se están echando encima un castigo tremendo. Desde allá el mismo Señor emite juicio. Órale. Porque detienen con injusticia. Sabiendo la verdad, la detienen, la suprimen. Fíjate, mira. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Dios les manifiesta su poder a ellos mismos. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa porque tienen que ver que detrás de todo esto hay un creador grande, poderoso, maravilloso. Pero ¿qué pasó? No lo entendieron, no conocieron, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Se envanecieron en sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido. Ya no hay entendimiento, ya no hay entendimiento. Se desembotó, se oscureció su corazón, ¿sí? Profesando ser necios, profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser necios, tremendo, hermano. Ahora, el 1:21 dice que el 21 la cambian por una mentira, ¿sí? Cambiaron la gloria de Dios al 23, incorruptible, semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Pues ¿sabes que alguien ha cambiado la verdad de Dios por la mentira? ¿Sí? ¿Cuál fue esa verdad cambiada por la mentira? ¿Ah? ¿Cuál? Exacto. Honraron y le dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. La verdad es cambiada. Y ese cambio, hermano, permanece todavía. Todavía permanece. Cambiaron la gloria de Dios por la mentira. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, imagen de hombre, o imagen de ave, o imagen de animales de 4 patas, que no son los cuadrúpedos, y de reptiles, ¿sí? Según Timoteo capítulo 2, verso 15. Segunda de Timoteo 2:15 al 18. Según Timoteo 2:15. Amén. ¿Qué dice? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como granguena, a los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se afectó, y
trastornan la fe de algunos. Trastorno la fe de algunos. Es una recomendación de parte de Dios, hermanos, que procures presentarte, pero con diligencia, a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Mira, que usa bien la palabra de verdad. Y es que unos no usan, mucha gente no usa bien la palabra de verdad. Es que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Es que la hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. ¿Dónde está escrito eso? Son cosas que no están escritas y la palabra es tergiversada. Hay muchas cosas que dice la gente que se han puesto como refranes, pero tú, que conoces la verdad, tienes que usarla bien. Porque hay quien no la usa bien y está trastornando la fe de algunos. ¿Sí? Entonces la fe es trastornada. La fe es distorsionada, pues. Porque lo que querías ahora ya no es lo que querías. Ahora es otra cosa porque tal obrero o tal persona dijo, eso no es cierto. Es que tiene que ser de esta manera. Ya. Que torcieron el pensamiento, la conducta. Que torcieron la palabra. Ellos lo tuercen. Evita profanas y vanas palabrerías, porque eso conducirá más y más a la impiedad. Y mira lo que le puede pasar. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo. Está citando a los hombres. Ellos se desviaron de la verdad. Himeneo y Fileto, nombrecitos, diciendo que la resurrección se efectuó y trastorna la fe de algunos. Que te digan, ¿qué crees? Ya vino Cristo. Ya resucitó Cristo. ¿Cómo? Y yo me quedé. ¿Qué te espera? Cosas parecidas. Porque esto se va a ver cuando vea a Cristo, ¿no? Primero su traje. Primero va a tratar a la iglesia. Después va a aparecer y todo ojo le verá. Todo ojo le verá, porque así como el reloj se ve de oriente a occidente, así se va a ver la venida de Jesucristo, hermano. Amén. Cuando venga con sus santos. Con sus ángeles, hermano. Pues, es decir, junten a mis escogidos de los 4 puntos cardinales de la tierra. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito Dios. Entonces, hermano, preséntate como obrero. ¿Sí? ¿Es como obrero? Sí, pero aprobado. Preséntate, procura con diligencia, procurar. ¿Qué es procurar con diligencia presentarte a Dios? ¿Qué es procurar con diligencia presentarte a Dios? Que camines en lo recto. Que seas una persona irreprochable. Pero mira, tú eres esto, y tú eres esto, y tú eres esto, y tú eres esto, y dices que eres cristiano. Y haces esto, y esto, y esto, y esto. Es una persona que no es irreprochable. No es irreprensible. Tiene que ser irreprensible. ¿Sí? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero hay muchas palabras vanas. No hay por qué estar inmiscuidos, hermano, en discusiones vanas y sin provecho. ¿Para qué? Es perder el tiempo. Porque las palabras hacen daño. Aquí lo dice la palabra de Dios. Bien. Vamos a ver ahí en 2 Timoteo, también en el 3:1, también se quita. 3:1 y al 8. Al 3:1 al 8. ¿Sí? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes,
crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tengan apariencia de piedad, pero que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Reprobos en cuanto a la fe. Ay, Dios. Estamos viviendo los últimos días. Todo lo que está diciendo en esta parte, hermano, ¿te suena familiar? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, aquellos que les interesan nada más ellos, no les interesan los demás. ¿Sí? ¿Cómo sería una persona así? ¿Egoísta o ególatra? Las dos cosas. Ególatra. Amadores de sí mismos, se aman a sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedecen a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. ¿Cuál es el afecto natural? Sin afecto, pues, natural. No tienen amor. No tienen misericordia. No tienen misericordia. Pero ¿cómo es el afecto natural? ¿Cuál es el afecto natural? ¿Eh? No. Pero está sin afecto el natural. Y bien, en los últimos días los creyentes deben estar preparados para enfrentar un agobiante torrente de impiedad. El apóstol profetiza que Satanás ocasionará mucha destrucción a la familia. Los hijos serán desobedientes a los padres, y los hombres y las mujeres serán personas sin afecto natural. Eso puede referirse como sin afecto familiar y se refiere a la falta de sentimientos de ternura y amor natural, como lo demuestra la madre que rechaza a sus hijos o mata a su bebé. Eso es el mismo. El padre que abandona a su familia y los hijos que se niegan a cuidar de sus padres ancianos. Las personas amarán el dinero y el placer, procurarán satisfacer sus propios deseos egoístas. La paternidad, con sus exigencias de amor y de ternura, dejará de considerarse tarea digna. Los padres dejan de hacer lo que tienen que hacer. O sea, su tarea es proveer, porque si uno provee para los hijos es que un incrédulo, es la escritura, y ha negado la fe. Habrá menos padres amorosos a causa de que habrá más padres egoístas y abusivos que abandonan a sus hijos. Los padres cristianos han de salvar a su familia en los tiempos difíciles de los posteriores días. Deben de protegerla contra los valores corruptos de la sociedad en la cual viven, separarla de las tendencias del mundo y no permitir que los impíos influyan en sus hijos. Deben vivir conforme al plan de Dios para la familia y no como los impíos. Ellos y sus familias deben de veras llegar a ser extranjeros y peregrinos en la tierra. Tremendo, hermano. Y eso está. ¿El 8, verdad? Sí. Y de la manera que Janes y Jambres, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, su entendimiento está corrompido y reprobados en cuanto a la fe. Pero dice la escritura, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Ahora, dice el verso 3:5. Algunos van a tener apariencia de piedad. ¿Pero qué pasará? Negarán la eficacia de ella.
Pablo se refiere a los que dicen ser creyentes y aparentan piedad, pero no manifiestan el poder de Dios que puede salvarlos del pecado, del egoísmo y de la inmoralidad. Tales personas toleran la inmoralidad dentro de sus iglesias y enseñan que una persona puede cometer los pecados del verso 2 y 4 y sin embargo heredar la salvación en el reino de Dios. Entonces, tendrán apariencia de piedad, pero estarán muy lejos de ser piadosos, hermano. Y la Biblia te recomienda, la palabra de Dios dice, a estos evita a ellos. Y más sigue diciendo, porque estos son los que se meten a las casas ajenas, ¿verdad? Y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Encuentran mujeres que están en el mismo espíritu de disolución y son gentes que lo que les gusta es divertirse, es ir al reventón, es ir a emborracharse, a disfrutar. Y vemos aún mujeres alcoholizadas. Qué espectáculo tan deprimente en público. Se oponen a la verdad de Dios. 4:1 al 4. Última cita, 4:1 al 4. Amén. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. A los cuentos. ¿Pero qué habla de ti? Te dice a ti que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye. Tienes que convencer a la persona que está mal. Redarguye el pecado de esa persona. Reprende. Exhorta, pero con toda paciencia. Y doctrina, es bien importante esto, que tu exhortación vaya de acuerdo a la palabra de Dios, para que no te preocupes, es que me dijo que hiciera esto y es cierto, eso no dice la palabra de Dios. Entonces tienes que exhortar conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Porque va a haber tiempo, hermano, cuando la gente no va a sufrir la sana doctrina, ¿sí? Y van a haber muchos maestros, se amontonarán, van a tener comezón de oír, pero de lo que ellos quieren escuchar, no lo que deberían de oír, sino que ellos quieren oír, ¿sí? Entonces, hermano, la sana doctrina, y si no sufrirán la sana doctrina, porque la sana doctrina duele, pero la que no es sana, esa no duele, esa le gusta. ¿Qué tenemos hecho? Se vuelven de ella, se vuelven de la verdad, ¿sí? Pero tú sé sobrio. Dice, en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelista y cumple tu ministerio. Porque se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Ya no quiero escuchar la verdad, ahora quiero que me digan cosas halagüeñas, dice al Antiguo Testamento. No nos hables de eso, háblanos de cosas halagüeñas. Porque el estar hablando a la gente de justicia, de juicios, de castigos, de juicios correctivos, no les agrada, hermano. No les agrada. La palabra puede ser muy dura, pero esa es la que sana el corazón. Amén. La palabra de Dios. Amén. Si es palabra falsa, esa te sientes bien, te sientes a gusto, pero ¿te gusta la palabra dura o la palabra suave?
Ahora. Necesito la... Ahora, predicaciones duras hacen corazones suaves. Amén. Vamos a darle, hermano. Aleluya. Bendito Dios.